Otra sorpresa que da Nayib Bukele, esta vez dando un giro inesperado hacia nada menos que Venezuela, declarando que tiene un margen de maniobra limitado ante la escasez de petróleo y el aumento de los precios en el mercado internacional. Sus palabras exactas fueron: si Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo, ha tenido que ir a Venezuela a pedir petróleo, imagínense nosotros. No debieron caer estas palabras muy bien en la Casa Blanca, que lo considera uno de sus aliados incondicionales. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. Recurre a Venezuela y da las espaldas a Trump. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha decidido tender la mano al gobierno de Nicolás Maduro en busca de soluciones energéticas para su nación. Esta decisión marca un alejamiento notable de la influencia estadounidense. El Salvador, una nación que ha dependido históricamente de aliados tradicionales para su suministro energético, se enfrenta a una encrucijada. La escalada de los precios del petróleo en el mercado internacional ha puesto en jaque la economía salvadoreña, obligando a su liderazgo a explorar alternativas previamente impensables. En este contexto, Bukele ha reconocido públicamente la necesidad de considerar a Venezuela como proveedor de petróleo, a pesar de las tensiones políticas que han caracterizado la relación entre ambos países en los últimos años. Si Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo, ha tenido que ir a Venezuela a pedir petróleo, imagínense nosotros, declaró Bukele durante un análisis sobre las dificultades energéticas que enfrenta su país. Esta afirmación refleja una crítica velada a la dependencia de las políticas energéticas dictadas desde Washington. La relación entre El Salvador y Venezuela ha sido tumultuosa. Desde 2019, bajo el liderazgo de Bukele, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Caracas, alineándose con las sanciones y políticas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, la actual crisis energética ha obligado a Bukele a reconsiderar su postura, evidenciando la primacía de los intereses nacionales sobre las alianzas políticas. La economía venezolana, a pesar de enfrentar una contracción de más del 80% en la última década, sigue siendo una potencia en términos de reservas petroleras. En 2024, Venezuela incrementó sus exportaciones de petróleo a España, superando los 3 millones de toneladas, el volumen más alto en 2 décadas. Este resurgimiento en el mercado energético internacional ha posicionado a Venezuela como un actor clave para naciones en busca de alternativas energéticas. La decisión de Bukele de acercarse a Venezuela también puede interpretarse como una victoria diplomática para Maduro. A pesar de las sanciones internacionales y el aislamiento político, Venezuela ha logrado mantener su influencia en la región, convirtiéndose en un proveedor indispensable. Al priorizar el bienestar económico de su nación sobre las presiones políticas externas, El Salvador se suma a la lista de países que reconocen la importancia de mantener canales abiertos con Venezuela, independientemente de las diferencias ideológicas. La relación entre Nayib Bukele y Nicolás Maduro ha sido un tema de controversia desde que el presidente salvadoreño asumió el poder en 2019. Pues Margarita, una nueva movida estratégica de Bukele. Pero fíjate, honestamente, Ivette, no debería causar tanto asombro el hecho de que Nayib Bukele esté por dar un paso insospechado, digamos, como es la decisión esa de recurrir a Venezuela para que le suministre petróleo, cuando eso es un clarísimo ejemplo del pragmatismo que lo caracteriza, sobre todo cuando tiene motivos de fuerza como ahora, que es el alza de los precios del petróleo en el mercado internacional, que están presionando muchísimo a la economía salvadoreña y obligan a su liderazgo a explotar alternativas que algunos tal vez no imaginaron, como es intentar trabar relación de negocios con el vecino venezolano que antes fuera tan criticado. Así que ser pragmático es una de las cualidades, yo te diría que intrínsecas del líder salvadoreño, y la ha manifestado a lo largo de toda su trayectoria presidencial. Bukele prioriza las necesidades inmediatas de su nación y demuestra que siempre está dispuesto a adaptarse y a cambiar en función de las circunstancias, dejando de lado
lo que son las lealtades políticas, yo te diría, tradicionales, cuando él cree que es necesario para el bienestar económico de su país. Así es Bukele, Ivette, el mismo que el año pasado se alineó con Washington contra el gobierno venezolano, que lo criticó en relación con las elecciones presidenciales cuando calificó la reelección de Maduro como un fraude, no sé si te acordarás, y cuando afirmó que el resultado oficial no reflejaba la realidad. Además mencionó que El Salvador había roto relaciones diplomáticas con Venezuela desde hacía 4 años y que no las iba a reabrir hasta que el pueblo venezolano pudiera elegir a sus líderes en elecciones verdaderas. Así que entender el cambio de postura de Nayib Bukele requiere, yo te diría, que un análisis pragmático de las circunstancias y necesidades actuales por las que atraviesa El Salvador. Yo insisto, Ivette, hay que considerar que las declaraciones de Bukele sobre un posible pedido a Venezuela no es un hecho firme todavía. Varios medios han informado que Nayib Bukele ha admitido que pedirá petróleo a Venezuela debido a la crisis energética que enfrenta El Salvador. Sin embargo, ha reconocido que su país podría recurrir a Venezuela para abastecer el preciado combustible. Si te fijas, Ivette, la frase podría recurrir está en un tiempo verbal condicional simple. O sea, que este pedido de suministro de petróleo a Venezuela dependerá de ciertas circunstancias, a saber, por ejemplo, el medio Cactus 24 informó que Bukele admitió que su gobierno podría verse obligado, y de nuevo se habla en este tiempo verbal, a buscar el suministro de petróleo en Venezuela debido al aumento de precios y falta de otras alternativas. El otro medio, Notitarde, también reportó que Bukele confesó que debería pedir petróleo a Venezuela tras la crisis energética que enfrenta El Salvador. Y otro tercer medio, el periódico de Monagas, publicó que Bukele admitió en un video difundido por redes sociales que su gobierno podría verse obligado a pedir suministros en países como Venezuela. Así que si te fijas, si tenemos que ser muy acucioso en ese detalle, digamos, verbal, que en ninguno se dice que ya está tomada la decisión, sino que aparece como una posibilidad condicionada. Y ve. Una situación que tú, como bien lo dices, Nayib Bukele ya nos tiene acostumbrados a este tipo de giros inesperados. Ya anteriormente lo había hecho en relación a los procesos de aumento de precios en la canasta familiar, cuando declaró abiertamente que él iba a tomar como la misma postura del comandante Chávez en Venezuela. Eso puso los pelos de punta a más de uno. Y en este momento, pues el tema es crítico porque es el petróleo nada más y nada menos. El Salvador no es un país productor, es un país consumidor de petróleo. Y en este momento, pues como todos sabemos, los precios del petróleo tienen una característica particular y es cómo se desenvuelve el entorno geopolítico, asimismo le pega al entorno, a los precios, bien suben o bajan. En este momento, para El Salvador los precios son muy altos, teniendo en cuenta proveedores como Estados Unidos o como la misma Arabia Saudita, que el mismo Bukele habló de haber tratado de acercarse a ellos, pero los precios no son favorables para su situación, para su entorno. Así que le pone la mira a Venezuela y deja de lado esa prevención que ha tenido con respecto al gobierno de Maduro. Ya una afirmación como esta de que si Estados Unidos tiene que ir a pedir petróleo, pues imagínense ellos, es una afirmación que pega durísimo, sobre todo en el entorno de Trump, ¿no? Aunque recordemos, Margarita, que recién se posesionó Trump, un enviado especial estuvo allá gestionando todo el tema de las licencias de la petrolera que está Chevron. allí, de Chevron exactamente, y adicionalmente, pues empezaron a haber acercamientos, digámoslo así, no muy
evidentes, no muy fuertes, no muy profundos, pero es específicamente el hecho de que ya hay un reconocimiento al gobierno de Maduro. Eso es indiscutible. Y eso lo está Entonces, viendo Bukele. Y él dirá, si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así, exactamente. así de fácil. Es cierto. A pesar de que en un momento dado Nayib Bukele pues se puso desde la parte crítica, ¿no? Al gobierno de Nicolás Maduro, pues es cierto que no puede pelear contra la corriente. Y en temas de negocios, Margarita, como dice el viejo dicho, business are business, y a mí no me interesa, o lo que decía Deng Xiaoping, a mí no me interesa el color del gato mientras que case ratones. ¿Por qué tú crees Así que los chinos avanzan tan rápido y con tanta es, prosperidad? No andan exactamente. con tanto detalle ideológico, escogiendo con, no, tienes, yo tengo para Exactamente. darte y tú tienes para darme, adelante. Totalmente. Así Bueno, pues, ese es Bukele. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Durante los primeros años de su mandato, Bukele se alineó con la postura de Estados Unidos en cuanto a la condena al gobierno venezolano. En ese sentido, rompió relaciones diplomáticas con Caracas, apoyó las sanciones internacionales contra Venezuela y expresó públicamente su respaldo al liderazgo de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019. El joven presidente salvadoreño, conocido por su estilo de comunicación directo y a menudo confrontacional, parecía seguir la línea dura de Washington en su enfoque hacia Maduro, sin mostrar signos de flexibilidad. Sin embargo, en el contexto de la crisis energética global, la postura de Bukele ha comenzado a mostrar fisuras. El aumento vertiginoso de los precios del petróleo, exacerbado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha puesto a los países dependientes de las importaciones de combustible en una situación precaria. Ante el creciente costo de la energía en los mercados internacionales y la escasez de alternativas viables, El Salvador se ha visto obligado a considerar nuevas fuentes de suministro. En este escenario, Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, emerge como una opción a pesar de las tensiones políticas que ha habido entre ambos países. Así, Bukele ha reconocido abiertamente que debido a la falta de opciones y la presión económica, su gobierno podría verse forzado a recurrir a Venezuela para garantizar el suministro de petróleo. Esta declaración es significativa, ya que marca un cambio en la retórica de un presidente que anteriormente había criticado abiertamente a Maduro. Este cambio de postura también resalta el pragmatismo que Bukele ha adoptado en su gobierno. A pesar de la crítica constante a Maduro y su gobierno, el presidente salvadoreño parece estar dispuesto a priorizar las necesidades de su pueblo por encima de las ideologías políticas. Este acercamiento también podría tener implicaciones más amplias para la política latinoamericana. Si otros países de la región, especialmente aquellos dependientes de las importaciones de energía, siguen el ejemplo de Bukele, podría marcar un cambio significativo en la dinámica de las relaciones internacionales en América Latina. Mientras que algunos países continúan alineándose con Estados Unidos en su postura contra Maduro, otros, como El Salvador, están dispuestos a romper con la retórica política cuando se trata de garantizar el bienestar económico de sus ciudadanos. Es que no se puede continuar, Margarita, en la misma línea de estar señalando al vecino porque es de izquierda o porque es de derecha o porque es el que sea y intentar disminuir sus posibilidades. Lo que hace Estados Unidos permanentemente, que son los bloqueos, los embargos, obviamente ahorita acaba de hacerlo nuevamente Donald Trump. En estos días dio una nueva forma una nueva orden ejecutiva diciendo que le prohibía el acceso a las tecnologías de Estados Unidos a Venezuela, a Nicaragua, Cuba, a Rusia, a China, a Irán, estos países, a Corea del Norte, por supuesto. Yo me preguntaba, Margarita, ¿cuál tecnología?
ellos no tienen ahorita un avance tecnológico significativo y dependen de otros países como el mismo Taiwán, ¿no? Los chips, por ejemplo, están hechos en Taiwán, en Corea, las máquinas litográficas están hechas en Holanda. Pero Trump sigue pensando en ese aspecto absurdo donde pretende manejar al mundo de otra manera, ¿no? Claro. Aquí estamos viendo un giro que está dando no solamente El Salvador, Margarita, también hablamos, por ejemplo, de Brasil, que ha pedido, ha mirado la posibilidad de negociar energía eléctrica, ¿no? Electricidad para su estado fronterizo de Rotaima, habló el presidente Lula. También estamos hablando de negocios directos aquí con Colombia. El mismo Boric ha tenido que quedarse calladito y como poner en fila otra posición porque necesitan de Venezuela definitivamente. Mira, Ivette, a veces cuando se lastiman las relaciones entre gobiernos, sobre todo cuando son vecinos, en el caso de El Salvador y Venezuela, es un poco difícil recomponerlas. Siempre hay una parte que no encuentra cómo volver a acercarse a pedir disculpas. Y digo esto porque muchos analistas coinciden en que la relación entre Bukele y Maduro ha sido un tema de controversia desde que el presidente salvadoreño asumió el poder en 2019 y, como se decía ahí en el video, se alineó con la postura de Estados Unidos en cuanto a la condena al gobierno venezolano y apoyo a las sanciones internacionales. Incluso expresó públicamente su respaldo al liderazgo de Juan Guaidó. Así que se había proclamado, no sé si te acordás, presidente interino de Venezuela ese año 2019. Sin embargo, en el contexto de la crisis energética actual, la postura de Bukele ha comenzado a mostrar lo que le llaman fisura, que es, en definitiva, ha empezado a mostrar cambios, ¿no? Porque el aumento vertiginoso que se está produciendo en los precios del petróleo ha exacerbado esa confrontación, sobre todo también por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y ha puesto a los países dependientes de las importaciones de combustible en una situación, yo te diría, precaria y desesperante. Y El Salvador no es la excepción, ¿no? Ahora bien, algunos medios fijan su atención en que Estados Unidos, el mismo que sancionó y condenó a Caracas durante años, ha terminado comprando petróleo venezolano en un intento por contener los precios en su propio territorio. Y especulan con que, dada la necesidad apremiante de combustible y sin margen de maniobra, el salvadoreño pueda hacer algo similar. Entonces, esta presunción parte de dichos del propio presidente Bukele cuando valoró si Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo, ha tenido que ir a Venezuela a pedir petróleo. Imagínense nosotros. Eso declaró Bukele y durante un análisis sobre las dificultades energéticas que enfrenta su país. Pero una cosa es imitar a Washington pidiéndole a Venezuela que le eche una mano con el petróleo y otra es decir que Bukele le da las espaldas a Trump. Por en algún lugar leí o escuché eso, porque eso desdice del pragmatismo del que estamos hablando y que le permite a Bukele negociar lo mismo con quienes están en su línea ideológica como en las antípodas. Si no fuera porque Estados Unidos ha sido un verdugo en el hostigamiento y política de sanciones contra Venezuela y ahora con la administración de Trump pareciera que intenta apaciguar un poco la embestida, te diría que lo que estaría por hacer Bukele de intentar negociar petróleo con Maduro le podría traer repercusiones negativas en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Pero hay que ver lo que va a pasar. Yo te propongo que veamos el próximo video. Claro que sí, Margarita. Da este paso hacia Venezuela, se aleja de su compromiso que antes parecía inquebrantable en la política de Trump. El mandatario salvadoreño ya había ofrecido su megacárcel al presidente estadounidense
en su cruzada contra los migrantes ilegales en los Estados Unidos. Al visitar El Salvador como parte de su gira por Centroamérica, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó haber alcanzado un acuerdo sin precedentes en materia de migración con el gobierno de Bukele, mediante el cual El Salvador accedió a recibir deportados de otras nacionalidades. La intención de llegar a un acuerdo en cuestiones migratorias ya la había adelantado Mauricio Claver Carone, el enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, en una llamada con medios de comunicación. Tras describir a Bukele como el presidente más consecuente de la región y aliado clave de la administración Trump, Claver Carone adelantó que tratarían de revivir un acuerdo similar firmado en 2019, pero con un mayor alcance y de forma que se incluyera a presuntos miembros de una organización criminal nacida en una cárcel de Venezuela. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, aclaró que El Salvador prometió aceptar inmigrantes ilegales violentos, incluidos miembros de la pandilla venezolana, pero también migrantes ilegales criminales de cualquier país. Pero se acabó la alianza de Bukele con la administración Trump. Terminó el romance conservador. Bukele está apostando por un acercamiento a Venezuela ante la necesidad de adquirir petróleo más barato, a pesar de toda la retórica anti-Maduro que ha sustentado y de su alineamiento con la administración Trump. ¿Cómo le caerá esto al presidente de Estados Unidos? Pues no creo que le guste mucho la idea, aunque si tenemos en cuenta el tema, Margarita, de la colaboración de recibir a estos migrantes que en primera instancia se consideran peligrosos, pero recordemos que Estados Unidos está sacando migrantes a diestra y siniestra sin considerar ni siquiera sus historiales penales, ¿no? Aquí mandaron dos aviones y Trump reiteró cuando tuvo el encontrón con el presidente Petro que eran delincuentes los que venían, que eran de la peor calaña, y cuando bajaron estas personas eran mujeres, niños, menores de edad, niños, que uno dice cuál es el peligro, cuál es el delito que cometieron, aparte de no tener sus papeles en orden en Estados Unidos. Bukele, por su parte, hizo este ofrecimiento, sí, pero a cambio de un pago. Eso no fue así nomás. Fue una negociación. Sí, yo les recibo a la gente, pero ustedes me van a dar digamos, como un reconocimiento por ese tema, porque yo no puedo manejar esas cosas solo. Pero él tiene que buscar el proceso de refortalecimiento de la economía, como es su enfoque de este nuevo periodo. El primero fue la seguridad, el segundo es el fortalecimiento económico, y eso no le impide negociar ni con Venezuela, ni con China, ni con Rusia. Eso está claro. Y no va a parar hasta que no lo consiga, ¿eh? No va a parar. Fíjate, hay dos fenómenos que a mí me gustaría que analizáramos brevemente, ¿no? Primero, Bukele no le daría la espalda totalmente a Donald Trump porque, como bien se dice ahí, y tú lo acabas de ratificar, él ha mantenido una relación cercana con el republicano, ofreciendo incluso cárceles en El Salvador para migrantes. El otro fenómeno es que El Salvador recurre a Venezuela, el país sancionado por Estados Unidos, tal vez sin que, a pesar de que esto genere tensiones y afecte la cooperación en otros ámbitos como la seguridad y la migración. Pero acá se contrapone el mensaje de Bukele, donde uno interpreta que si Estados Unidos negocia petróleo con Venezuela, ¿por qué no lo haría El Salvador? Entonces, Bukele ha estado negociando acuerdos migratorios con Estados Unidos que incluyen la aceptación de deportados y la cooperación en seguridad. Así que enemistarse totalmente con Trump no creo que vaya a ocurrir. Podría poner en riesgo esos acuerdos y afectar la estabilidad de las políticas migratorias que le interesan tanto a un país como al otro. No creo tampoco que esta decisión de El Salvador marque un alejamiento notable de la influencia estadounidense. Creo que sencillamente lo que le está diciendo es que El Salvador es una nación libre, independiente, soberana, que puede decidir con quién cierra negocios o no, que les resulten, por supuesto, ventajosos para su país, sin que ello tenga una implicación política muy drástica, ¿no? En suma, Ivette,
el pragmatismo político del presidente salvadoreño tiene un desafío, y es demostrar que él puede abrir canales de diálogo con Caracas porque le urge a la economía salvadoreña, como bien tú acabas de decir, es el objetivo número de su segundo mandato, número 1 ahora, el plan económico, y él tiene que, necesita combustible, y de un país como Venezuela, que no solo es tan próximo geográficamente, sino que sigue siendo una potencia en términos de reserva petrolera a escala mundial. Fíjate si es así, que el año pasado Venezuela incrementó sus exportaciones de petróleo a España y superó 3 millones de toneladas, o sea, el volumen más alto que dicen que se consiguió en 2 décadas. ¿Y quién va a resistirse a esa tentación sabiendo que tiene el caño del oro negro tan cerquita como lo tienen los salvadoreños ahí de Caracas? Cuando hay tantas naciones que están buscando desesperadamente alternativas energéticas y no la encuentran. Entonces, para terminar, Ivette, ya algunos analistas anticipan que la decisión de Bukele de acercarse a Venezuela puede interpretarse como una victoria diplomática para Maduro, porque a pesar de las sanciones internacionales y del aislamiento severo político al que lo han sometido, Venezuela ha logrado mantener su influencia en la región y se ha convertido en un proveedor indispensable. No pueden ya prescindir de él. Entonces, calculo que el líder salvadoreño estará poniendo sobre la balanza si seguir criticando a Maduro en sintonía con Estados Unidos o priorizar, como lo que se supone va a ser, el bienestar económico de su nación sobre las presiones políticas externas. Creo que El Salvador tiene hoy la oportunidad de mantener canales abiertos con Venezuela independientemente de las diferencias ideológicas. Y en esto, Bukele no se anda con rodeos, siempre tiene los pies sobre la tierra y sabe lo que hay que hacer. Bien, así es, amigos, creo que llegamos al término de este comentario que nos deja ver la faceta del líder salvadoreño Nayib Bukele enfrentándose a una opción difícil que es reconsiderar su postura hacia Venezuela, país que necesita para que le eche una mano con el petróleo, evidenciando que puede poner los intereses nacionales por encima de cuestiones políticas. Así que gracias a todos por tan amable sintonía. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña en estas emisiones de estos análisis que van más allá de la noticia. Nos vemos pronto y les recomendamos que sigan suscribiéndose a nuestro canal para sumar y sumar cada vez más y hacer más grande esta comunidad de la patria grande. Nos vemos y vamos a dejarlos con la reflexión del día. El cambio es prácticamente imposible sin colaboración, cooperación y consenso. Lo dijo Simon May Waring. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.